por ejemplo, para prótesis, ¿no? Inicialmente se utilizaba acero, ¿no? Agarra un poco esta cosa. Pero no tenía la para adaptarse bien al cuerpo. Entonces, eso significaba, por ejemplo, que se va a reemplazar una cadena o alguna parte del cuerpo, tiene una resistencia, tiene un ángulo y está sujeto a las presiones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que en algún momento, por ejemplo, la prótesis puede pesar más que la cadera normal y el paciente realmente no está muy satisfecho, no estaba satisfecho. De ahí salió ya los materiales, el biomaterial. Se agregó un componente biológico, biomaterial. El biomaterial tiene que ver, sí, adelante. Ahí está al revés, ¿o cómo? No sé si se ve escuchando, pero aquí me llega una bolita. Entonces, ¿Cómo? esa problemática es el biomaterial. El material para un componente biológico satisfacer esa necesidad. Entonces, Complétenme. por ejemplo, hay un biomaterial, cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen natural o sintético, diseñado para actuar con sistemas biológicos, para sustituir algún tejido o la reconstrucción del organismo humano. Por ejemplo, tenemos que hay un desarrollo del bioriñón. Todavía no existe un bioriñón funcionando en un paciente, pero están muy cerca. Corazón artificial, aparentemente, se ve que sí hay, no hay todavía. Pero así como este avance tecnológico, en algún momento se va a dar. Más pronto que tarde. ¿Ya? Entonces, los biomateriales vienen a ser, por ejemplo, conformados por polímeros, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿en qué se usan, ¿no? Los polímeros? Suturas, ¿no? De vasos sanguíneos, cavidades de cadera, orejas, nariz, cartílago, fémur y cosas, ¿no? Que están ligadas a la medicina, ¿no? Cerámicos, por ejemplo, lo que le estaba diciendo de las curaciones, no puede ser cualquier material, es un material que sea lo más parecido a la dentadura, ¿no? Pero se utiliza como un material cerámico, ¿no? Como un componente biológico, por eso es biomaterial. ¿Ya? De cadera también, ¿no? La cadera soporta una carga, ¿no? Tiene un ángulo, entonces, es parte del diseño, ¿no? Pero con cerámica se puede hacer todo, ¿no? Y con ese tipo de cerámica se puede mejorar la biocompatibilidad, ¿no? Luego tenemos los metales, ¿no? Y aquí vienen las articulaciones, ¿no? Placas, clavos. Cuando un accidente se le rompe el hueso, ¿no? El fémur. Ahí te colocan un poco arriba, pero no puede ser cualquier tortura, ¿no? Entonces, es de metal, ¿no? Pero tiene un componente biológico que no va a generar rechazo ni tampoco inflamación. Este es un dispositivo médico, está implantado. Por ejemplo, ahora se conoce red inalámbrica neuronal para aplicación. ¿Qué significa? Que con un biosensor puedes tener captación de la señal cardíaca, de la electroencefalografía, la electromiografía, prótesis, ojos. Todos esos componentes pueden estar en una red. Pero puede ir al médico, a la ambulancia, o puede ir al hospital. Con un solo biosensor puede tomar toda esa señal. Y también una prótesis. O sea,
La prótesis también puede ser cambiada, ¿no? Puede ser monitoreada, ¿no? Para ver, por ejemplo, si está, hay algo que se conoce como fenómeno de la marcha. La persona camina y tiene una forma de caminar, ¿no? Entonces, puede estar, digamos, inclinada, camina mal, entonces, problema de la columna. Entonces, con eso se puede ver si el paciente camina adecuadamente, ¿no? Entonces, por ahí le han hecho un implante y ha cambiado su marcha, ¿no? Entonces, tiene una inclinación, ¿no? Eso se logra haciendo ese estudio, ¿no? Y arreglando esa prótesis, ¿no? Entonces hay que monitorearlo, ¿no? Con la vida diaria. Entonces, los biomateriales, ¿no? Una prótesis también puede ser monitoreada con una red, ¿no? Inalámbrica corporal. ¿Ya? Está en desarrollo. Ya hay varios prototipos, ¿no? Hay papers sobre esos temas, ¿no? Pero está todavía en investigación, ¿no? Porque como ustedes ya, más o menos se imaginan o deben conocer que para que algo sea válido tiene que haber un estudio que lo valide. Como la vacuna, por ejemplo. ¿Una vacuna es buena o no? No se sabe, ¿no? Entonces han tenido que hacer estudios y luego hacer una interpretación y finalmente dar los resultados, ¿no? Pero no solamente en una población, sino en diferentes poblaciones. Y eso le va a dar una certeza de que esa vacuna funciona. Porque las vacunas que han venido no han venido pues, sin ningún estudio. Se investigó, se puso, ¿no? Tenía que hacer estudios para validar. Algo que va a ser usado en personas tiene toda una normativa en la cual se tiene que seguir. Entonces, el biomaterial no es un equipo médico, pero es un dispositivo médico. Todo lo que se usa en personas es un dispositivo médico. Tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? Las composiciones. Un biomaterial, ¿qué características debe tener? Que debe ser biocompatible. Biocompatible, que quiere decir que se adapte al cuerpo, a la persona. No que sea pues algo impuesto y que vamos a ver si funciona o no, puede causar inflamación. No es. Por eso es la denominación biomaterial, significa que va a ser adaptable a la persona. Tiene que ser económico, ¿no? Reproducible y de fácil fabricación. O sea, no puede ser tan complejo, tiene que ser fácil de reproducir. No puede ser tóxico ni cancerígeno, porque si es tóxico no sirve, tampoco cancerígeno. El diseño de ingeniería perfecto. ¿Eso qué significa? Todos tenemos la misma forma del fémur, pero nunca son iguales. Uno tiene un ángulo más inclinado, otro menos inclinado, una característica propia. Entonces, por ejemplo, ahora lo que se hace es diseño con impresora 3D, estudian a la persona y reproducen exactamente el fémur. Pero no es para cualquier persona, sino es para ese paciente. Por eso dice diseño de ingeniería perfecto. Tienen que cuadrar ahí, entonces, para medir el fenómeno de la marcha, ¿no? Todos esos cuadros que aparecen ahí, los gráficos, tienen que ser iguales. O sea, reemplazan a cualquier articulación, pero tienen que tener el mismo peso, el mismo ángulo. Porque una persona, todas las personas son muy diferentes. Tenemos las características similares, pero no es igual los huesos, todo es diferente. Tenemos unos márgenes. Por ejemplo, cuando decimos que una persona no tiene lípidos, ¿no? O sea, grasa acumulada, colesterol, etc. Colesterol puede ser hasta 200 miligramos de grasa, de lípidos en la sangre. Hasta ahí puede estar bien la persona. Puede estar excediendo algún tipo de comida saturada. Pero si tengo 180, ¿estoy sano?
Sí, está sano. Tengo sí, estoy sano. Está sano. O sea que hay un margen. O sea, las personas estamos en ese margen y estamos sanos. Solamente tenemos un límite. Los triglicéridos también, 150 los hombres, 120 las mujeres. Entonces, hay un margen. Esos márgenes, los cuales la persona puede tener cualquier valor menor. Pero todos estamos sanos. Y estamos debajo del límite. Y algunos podemos tener mayor o menor límite en la sangre. Pero estamos sanos. Así es el comportamiento de las personas. A través del tiempo se ha visto que esos son los valores de los cuales las personas están sanas. Luego viene densidad y peso adecuado. Justo lo que les estaba comentando, de que cada persona es diferente, por lo tanto el fémur pesa para una persona exacto. Entonces se tiene que fabricar una cadera del mismo peso y la misma densidad. Tiempo de fatiga adecuado. Eso significa que, como todo material, tiene una fatiga. Tiene un tiempo y después ya va cediendo, ¿no? Como con la edad, ¿no? Las personas vamos perdiendo, ¿cómo se llama? La consistencia de los huesos. Con la edad se va perdiendo la consistencia. Por lo tanto, también cuando se diseña tiene que ser igual, ¿no? Tiempo de fatiga adecuado, o sea, adaptado. Si se han hecho un fémur o una cadera, tiene que durar lo mismo, el mismo tiempo de fatiga. Resistencia mecánica y químicamente estable. Para resistencia mecánica, claro, tiene que soportar pues, algunas presiones que hace la persona, ¿no? Por ejemplo, a veces practica deporte, haciendo algún tipo de deporte, pateas una pelota, ¿no? Con la mano, entonces hay una fuerza, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, el implante que hay tiene que soportar también ese tipo de actuaciones, ¿no? Del cuerpo. Aplicaciones, vemos ahí por ejemplo la cigarrería, fijadores, por ejemplo ahí normalmente los pacientes que han sufrido algún choque, ¿no? Se le rompe en la pierna, ¿no? Entonces ahí se colocan unos fijadores, ¿no? Unos clavos, ¿no? Ahí con unos soportes para que no deje que se valore más, ¿no? Para que fije. Pero eso no son cualquier clavo, ¿no? Es biomaterial, ¿no? Colocarlo ahí va a estar un buen tiempo, meses tal vez, ¿no? Y no puede causar ninguna inflamación, ¿no? Es peor. Implantes faciales también, ya hay implantes faciales, incluso con impresora 3D se está haciendo piel humana. Eso también. Bueno, normalmente lo que se hacía, ¿no? Si tenía un problema en la cara, ¿no? Entonces para implantarle la piel se le sacaba de otra parte del cuerpo, ¿no? Como en los glúteos normalmente, ¿no? Se colocaba piel de chancho también. Ahora no, ahora se hace con impresora 3D. No está muy bien haciendo. En España, por ejemplo, ya lo usan, ¿no? Y está dirigido para una unidad de quemados. Entonces ahí se dirige, ¿no? Ya va a pasar corto tiempo y ya va a haber bancos de piel para este tipo de, ¿cómo se llama?, de trabajo, ¿no? Implante facial. Microelectrodo, también por ejemplo para hacer unos estudios, los estudios de algún tipo de estudio referente a, por ejemplo, a señales biológicas, la electroencefalografía o la electrocardiografía o la electromiografía para ver cómo están funcionando los músculos coronarios. Entonces para eso se utiliza el microelectrodo. Una lanceta pequeña que se fijan a una célula, no se puede obtener el potencial. Otro también que es el stent. ¿Ya? Entonces, el stent también es un biomaterial.
que es, como se ve ahí, ¿no? Una lámina, como si fuera una malla, ¿no? Metálica, pero es de un biomaterial. Anteriormente, ¿cuál era se llama obstrucción, ¿no? En el corazón, una vena, entonces tiene mucha grasa, entonces la sangre que fluye crea resistencia, ¿no? Y empieza a pasar poca sangre, ¿no? Entonces no hay una fluidez normal, o sea, el flujo es bajo. Y el paciente tiene una opresión en el pecho. Se llama una obstrucción, ¿no? El corazón. ¿Qué es lo que hacían anteriormente? ¿No? Llegaban a la zona afectada, cortaban y luego hacían un bypass. Bueno, esa zona ya se quedaba inhabilitada y era un bypass. Esa es historia antigua. Ahora, se coloca en un catéter, que lo van viendo con un equipo, ¿no? Rayos X, ¿sí? Se llama angiógrafo. Colocan el catéter y lo van viendo, el médico lo va viendo, va siguiendo el catéter, llega a la zona afectada, pero el stent llega desinflado, digamos. Llega a la zona afectada que antes hacían el bypass, llega, como está llegando con un catéter que tiene aspiración, aspiran esa grasa que está ahí, aspiran y inflan el catéter, o sea el stent, inflan. Y la vena que estaba obstruida nuevamente vuelve a circular. Ese es el stent. Y el stent puede ser un biomaterial que se degrade ahí mismo, ¿no? O sea que ya no sea necesario sacarlo. Se vuelve como parte del tejido. O también hay otros, los primeros, los cuales se tenían que extraer después de un tiempo. Pero ahora ya la tecnología está en que el stent se convierte en parte del tejido y se queda ahí. Entonces, ese es ahora el tipo de trabajo que se hace. El bypass era complicado, porque tenía que abrirlo, sacar la parte del corazón, y hay un equipo que se llama bomba corazón-pulmón. Entonces el corazón, la sangre circulaba a través de esa bomba corazón-pulmón, ¿no? Y oxigenaba todo el cuerpo. El corazón se sacaba, ¿no? Y hacían el trabajo del bypass. Luego terminado, volvían a colocarlo, apagaban la bomba y una desfibrilación y el corazón empezaba a dar alto riesgo. Ahora ya no, ambulatorio, 2 horas. El paciente va, lo cierra, le van colocando el stent, 2 horas al día por si acaso, observación, que el día siguiente, 2 días de descanso, y ya está. O sea, ese tipo de cirugía ya ha tenido una repercusión, ya no se hace. Y así otro tipo de patologías. Entonces también hay, por ejemplo, la prótesis de cadera, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Prótesis de rodilla, prótesis de cadera, ¿no? Eso para las articulaciones tiene que tener el peso exacto y diseñado exclusivamente para ese paciente. Aquí hay ¿El huevo lo video? ¿Hay wifi? ¿Está conectado? Un huevo 8 video, ¿no? ¿Cuántas repites tienes que hacer? Porque deja pongo, te tiene mucho. Ah. El hospital es una revista de Latinoamérica que está dirigida a lo que es equipos médicos y algunas novedades del mundo de la medicina.
Ustedes pueden buscar la página y inscribirse, ¿no? Y le van a llegar actualizaciones de los equipos que hay. Hay que estar actualizados con todos los equipos, ¿no? Con todas las novedades. El hospital, busquen en Google, llegan a la página y se inscriben, le va a llegar la proyección, ¿no? Invitaciones para eventos. Dentro de las novedades del 2021, ¿no? En Montreal, o sea, en Canadá, ¿no? Ha hecho posible la bioimpresión, o sea, impresión 3D de neuronas asistida por láser. O sea, piel humana, ahora neuronas, imagínense ustedes, o sea, cómo está avanzando. Eso es parte de la ingeniería biomédica, ¿no? Obviamente, pero es una especialidad. Las especialidades son diversas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a ver acá, dice, bueno, la ingeniería biomédica tiene diferentes áreas, como la electrónica, telecomunicaciones, industrial, ese tipo de cosas, pero la biomédica también puede ser, por ejemplo, bioinformática, ¿no? Para todo lo que es los diagnósticos, ¿no? Los estudios de población, pues se vulnerables como niños o personas con ciertas discapacidades. En general, la informática fue un papel importante, la informática. La ingeniería de rehabilitación que hemos visto, de la prótesis, el diseño de prótesis, esas cosas también. Imágenes médicas, también. Y ni siquiera las imágenes médicas en general, sino que imágenes médicas para medicina nuclear, donde hay diferentes tipos de equipos, cámara gamma, espejo, tomógrafos de emisión de positrones, y una especialidad por cada equipo, resonadores magnéticos, tomógrafos. Hay una gama de equipos y mientras van apareciendo más, a la persona que se especializa en cada equipo, en un equipo en particular. Es como que si un hospital compra un equipo, el ingeniero que está ahí se especializa en ese equipo. O si viene un Da Vinci, van a haber 2 o 3 ingenieros que van a estar abocados solo a Da Vinci, porque tienen tantas prestaciones y tienen tantas subespecialidades que no le alcanza para hacer otras cosas. La parte de la gestión, ¿no? De lo que es ingeniería clínica. Por ejemplo, ustedes saben que en el país no se compra bien. También necesitamos gente que sepa gestionar las compras. Para conocer los equipos y comprar bien. Me dirían que la privada, el Estado, 90% de la oferta de salud en el país es del Estado. De salud, Ministerio de Salud, ¿no? Municipalidad, la clínica municipal, el ejército, la marina, la aviación, la policía, ONG, todo el Estado. Y 10% hasta menos la clínica privada, ¿no? La San Pablo, Aguna. Si sumamos la cantidad de 18.000, creo que hay ahora, ¿no? ¿Cuánto sería? Menos de 2.000 clínicas particulares. O sea, quiere decir que el grueso de compras es el Estado. Y el Estado somos todos. Por lo tanto, tenemos que comprar, ¿no? ¿Y dónde está la falta de profesionales más necesarios? Los gobiernos regionales. Porque normalmente en Lima es donde se concentra, ¿no? La mayor cantidad de personal capacitado, ¿no? Quiere irse a una región. Aparte que aquí hay más meritocracia. No tanto como debería haber, ¿no? Pero todavía aquí hay meritocracia. Sin embargo, las regiones más meritocracia, como Ariego, entonces compran muy mal, pero por eso es un poco. ¿Ya? Entonces, ahora por ejemplo, esta especialidad de impresión 3D, neuronas, ¿qué cosas más se pueden hacer? Muchas cosas más. Entonces, esto es algo que les comparto, que no es tan nuevo, ¿no? En 2021, pero la Universidad de Montreal ha desarrollado pues este tipo de bioimpresión, ¿no? Asistido por láser, ¿no? Y acá en esta página, ¿no? Pueden ustedes encontrar todo lo que han avanzado, ¿no? Por
ejemplo acá, cómo aplicar la tecnología 3D en la medicina fetal. Si les interesa, podríamos entrar y mirar. Bien, por ejemplo, para la tecnología fetal, ¿no? Para la medicina fetal, o sea, cuando el paciente está gestando, ¿no? Y se puede ver el feto, ¿no? Que puede tener algún tipo de patología, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar la tecnología 3D en la medicina fetal, ¿no? Para determinar, por ejemplo, una patología? Ahora ya se puede determinar, ¿no? Que el paciente, el feto, va a ser Down o va a tener alguna otra patología. Mira, Franquito, ¿sabes? Entonces, por ahí va un poco el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otros conceptos, ¿no? O sea, de algunos países, ¿no? Donde, bueno, se ha dicho, no hay nada todavía definido, ¿no? Pero cortar el embarazo si se determina que es acertado, ¿no? O también si va a tener alguna insuficiencia, ¿no? Por ejemplo, como nacen algunos niños, ¿no? Con insuficiencia renal o cualquier otra insuficiencia, ¿qué es lo que pasa? Entonces, también dicen que puede ser que pueda cortar el embarazo y no haga. Sí, Más que una pregunta, es una curiosidad. Yo recuerdo, no sé dónde leí, pero decían que con el avance de la tecnología, quizá la ingeniería clínica puede como que recibir el código genético en pacientes, en fetos con Down o algo así. ¿Es posible eso? O sea, ¿sería posible? bueno, sí es posible. Sí es posible. Pero, o sea, lo que digo es que si de verdad se puede, o sea, se puede prevenir que nazca con enfermedad. Ah, que nazca así en realidad. Ajá. No, la idea es cortarlo, ¿no? Porque es difícil al feto intervenirlo para cambiarlo. Porque es algo que, por ejemplo, los genes, ¿no? Están ahí, el desarrollo del feto es de acuerdo a una complicación. Por ejemplo, los pacientes, o sea, las gestantes, si tienen presión alta durante el embarazo, va a afectar al paciente, o sea, al feto. Y el feto puede nacer con alguna problemática o una patología. Y bueno, yo lo que he leído también, algo parecido a lo que tú me dices, donde todavía no hay algo que ya sea, ¿no? Pero sí muy probable que suceda, ¿no? Pero acá lo que yo les estaba comentando es de que se pueden ver las patologías y la solución es interrumpir el embarazo para que no nazca. Ahí viene un tema religioso, legal, que bueno, alguien puede decir como los nazis, ¿no? Pues si van a ser así, mejor, ¿no? Entonces, pero acá ahora que están ideología diferente, derechos humanos, entonces, un poco que hay un poco más de cuidado, ¿no? Proteger la integridad del feto, que es una vida, un poco religioso y legal. Pero de ser posible, así como el avance de la tecnología, sí va a ser muchas cosas. O sea, todavía no hay nada ya que ya sea, pero sí puede ser posible. Hay una posibilidad de cambio. Entonces aquí, por ejemplo, tecnología 3D en la medicina fetal. Entonces puede darse algunos avances, más que todo para ver. Ahora, ¿en qué fue la primera aplicación de lo que era la impresión 3D? La impresión 3D fue primero un médico cuando más o menos identifica la patología con un rayos X, ¿no? Con una resonancia, va a intervenir, por ejemplo, el hombro para la articulación. Entonces, pero no ensaya, no hay como ensayar. Entonces, ¿qué dijeron? Copiaron al paciente con un tomógrafo la estructura y lo lanzaron a la impresora 3D. La impresora 3D tenía, por ejemplo, la articulación de izquierda, con todas las formas. Y el médico ensayaba antes de la cirugía. Entonces, cuando venía la cirugía, él sabía lo que tenía que hacer, ya lo había ensayado. Esa fue la primera aplicación, ¿no?, de la impresora 3D aplicados a la medicina. ¿Sí? Ensayar primero esa cirugía. Y luego, ahora sin embargo ya hay más cosas. O sea, hacer piel humana ya es otro tipo de tecnología. Las impresoras han cambiado también.
Las primeras que hubieron, ¿no? Tenían que colocar un material que hacía como un torno, ¿no? Le daba forma. ¿No? Esa es una. Y así han ido desarrollando. Ahora hay otras en las cuales se coloca no un material sólido, sino un líquido. Porque tú, ¿cómo vas a hacer piel humana con un material sólido? ¿Cómo haces? No, complicado, ¿no? Pero es un líquido, porque la piel tiene varias capas. Pero es un líquido, ¿no? Donde le das la forma que tú deseas y luego emerge, ¿no? Como si fuera un clon ahí de lo que tú estás pidiendo. Y por capas. Es decir, el nuevo avance de la tecnología en 3D. Tiene un nombre ahí, no recuerdo, pero estamos en esa etapa. Ya no estamos con la fresadora, con el torno, dándole la forma. ¿No? Eso ya es lo primero que se hizo. Ahora ya no, ahora hay todo eso. La prótesis igual, ¿no? También no es que tornea, ¿no? Material, ¿no? Es también líquido y luego sale. Entonces, esos son los avances que hay, ¿no? En esta nueva tecnología. Hablar de especialidades ya dichas, claro, pero había que agregarle unas cosas que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué está en estos tiempos estas tecnologías están avanzando tanto? Pues si nos remontamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, en la primera hubo un incremento de tecnología en los tanques. En la Segunda Guerra Mundial ya nació Draga, ventiladores. El médico venía y hacía cortes, ¿no? Y utilizaba un galvanómetro y empezó a notarle que había oscilaciones, o sea, voltaje, que hay voltaje acá en el cerebro. Y ahí nació el primer electroencefalógrafo y el electrocardiógrafo. Por todo se generó, pero la investigación fue en base a la guerra, un evento, ¿no? Que era una crisis grande, ¿no? Mundial, y hubo ese invento. Los pacientes tenían dificultades respiratorias, ¿no? Los alemanes, Drage, ¿no? Empezó a hacer su pulmón, el primer pulmón artificial, el primer ventilador, nació en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se ha desarrollado. Drage es una empresa alemana en ventiladores, una buena marca, ¿no? Ventiladores pulmonares, ¿no? Y desarrollaron la industria. Y ahora, porque estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de muchas cosas. El COVID tiene una emergencia mundial. ¿Ustedes saben cuánto tiempo duró para hacer una vacuna, por ejemplo, para la fiebre española? ¿Cuánto tiempo duró? Duró años, hasta siglos, para lograr una vacuna. La poliomielitis, ¿cuánto tiempo? Años. ¿Cuánto ha sido encontrar una vacuna para el COVID ahora? 6 meses. ¿O menos de un año? ¿El avance? Un ratito. Porque está en crisis. Entonces utilizaron su mejor tecnología para sacar una vacuna apropiada. Y varias, pero algunas mejores que las otras. Pero ya no demoran 100 años, sino un año, que es mucho eso. Entonces, si los avances tecnológicos están así, ¿no? Acorde a la tecnología. Los médicos hacen unas investigaciones, ¿no? Los ingenieros hacen otras, complementan. Entonces aparece una nueva patología y empieza un nuevo equipo. Por ejemplo, los ventiladores, ¿no? Pero después vinieron muchos pacientes no podían dormir, o sea, el sueño interrumpido, apnea permanente. Salió el CPAP, que es como si fuera un ventilador, pero no invasivo, ¿no? En el momento que duerme, le colocan su balón de oxígeno con un flujo determinado y a una presión determinada, y el paciente ya deja de tener ese problema de apnea del sueño. Por ejemplo, el ronquido, ese tipo de cosas, ese tipo de patologías, ¿no? En donde el paciente como que se ahoga, ¿no? Es crítico. Entonces, por el CPAP, nació el CPAP, y ahora se trata con CPAP la terapia del sueño. Entonces, sí, por cada necesidad, por cada patología que aparece un equipo nuevo, novedoso. ¿Sí?
igual con este tipo de terapia, ¿no? Control fetal, la bioinfección, siempre van desarrollándose permanentemente. Y las especialidades van siendo más específicas, más técnicas. Ya no podemos ser ingenieros de todo, sino ya en un tema específico, hay muchas especialidades. Entonces, aprender inteligencia artificial es interesante, ¿no? El Python siempre va a servir para investigación, para todo. Bueno, entonces les recomiendo que ingresen aquí al hospital, ¿no? Inscríbanse y reciban la novedad. Ok, entonces ya hemos visto, por ejemplo, todos los avances tecnológicos que hemos hablado. Y este curso es de implementación de un médico. Está referido a instrumentos de aplicación médica. Vamos a ver una estructura básica de un sistema de implementación médica. Entonces vemos ahí, por ejemplo, un sistema básico. Medida. Se conoce como mensurando. O sea, acá está la fuente de la medida. La fuente de la medida. Si vemos un diagrama de bloque de un electroencefalógrafo, de un electromiógrafo o de un electrocardiógrafo, vamos a ver que es igual a esto. Igualito. Vemos aquí, por ejemplo, un sensor. Ese sensor va a captar la señal que emite el cuerpo. Por ejemplo, la electrocardiografía emite voltaje, milivoltios. El cerebro, microvoltios. El músculo, microvoltios. O sea, señales muy pequeñas, de baja intensidad. Entonces necesita un sensor, ¿no? Luego, una alimentación, obviamente, o sea, una fuente de poder, pero no la fuente de poder que conocemos de la computadora, ¿no? De cualquier otro equipo, ¿no? Que no sea médico, sino una de fuente aislada para proteger al paciente. Luego de haber sensado esta señal, ya viene el procesamiento de señal. Anteriormente era pues con todo un sistema, ¿no? De lógica cableada, ¿no? Ahora ya no, pues ahora hay procesamiento digital de señal. Y puede ser inclusive hasta filtros digitales, ¿no? O sea, programas. Pero finalmente ya no hay tanto hardware. Ya el software es el que tiene la función primordial. Antes había condensadores grandes, ¿no? Ahora ya filtro digital. Luego del procesado, ¿no? Tendría un convertidor análogo a digital y pasaría a un dispositivo de salida, que puede ser una pantalla, una impresora, ¿no? Dentro del procesado puede tener una memoria, ¿no? Hay algo que se conoce como tendencia. ¿Qué significa tendencia? O sea, por ejemplo, si quiero monitorear a un paciente las 24 horas para saber cómo le va, por ejemplo, la presión. Entonces, cada 15 minutos le tomo la presión. Esto va guardando en una memoria y finalmente un gráfico, ¿no? Todo el día, 24 horas, 48 horas, lo va monitoreando. Pero es un gráfico que se llama tendencia, ¿no? Tiene 180 de sístole, diástole, no, 120 de sístole y 80 de diástole. 80, a veces tiene una subida, ¿no? Luego baja, depende, ¿no? Si la presión está arrancando, se eleva la presión, o se baja la presión también. Entonces, eso se llama tendencia, para mirar cómo va progresando. Ya se ve con un gráfico, no con números, sino con gráfico. Un caso clásico es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud. La vacuna tiene que estar a menos 70 grados Celsius, con una variación de más o menos 2 grados Celsius máximo. Si no, la vacuna se queda. Es un seguimiento. Entonces, igual, una tendencia. Si ven ahí, tendría que hacer una recta, ¿no? Y lo sube un poco, ¿no? Entonces,
Si no ha pasado del rango, entonces esa vacuna está todavía bien. O sea, el equipo está calibrado para que no tenga subidas y bajadas. Esa tendencia es importante, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes últimamente de que Cenares, del MINSA, habían encontrado medicamentos, ¿no?, que tenían que estar a una temperatura, y cuando llegaron, en lugar de estar a menos 70, estaban a menos 20, ese video que estaba ahí. ¿Por qué? Porque no hay control de calidad en ese tipo de equipo. O los funcionarios que están ahí no saben, la cosa que haya frío, no sé si tiene que ser la temperatura que diga el laboratorio. Bien, entonces por ahí se perdieron vacunas, se perdieron varios medicamentos que debían estar a una temperatura, ¿no?, y que no era la adecuada. O sea, nunca vieron la tendencia. O sea, la primera que ven que hay una subida, han debido cambiar, buscar otro tipo de equipo y llevarlo a otro lugar. Pero bueno, esas son las cosas. Y bueno, transmisión de datos. Transmisión de datos, ahora todo el pequeño está estático, ¿no? Si no, por ejemplo, está en la ambulancia, está conectado. En la ambulancia, ¿quiénes están? Médicos. Son paramédicos. Enfermeras, paramédicos, están. Entonces ellos no pueden dar un medicamento sin que el médico lo autorice. Entonces, ¿qué pasa? Le toma un electrocardiograma, no le van a mandar una foto, le envían por transmisión de datos, vía inalámbrica. En el centro de atención, en el hospital, está el médico y recibe. Interpreta y le dice, colócale tal medicamento. Pues es así, ¿no? En tiempo real. Entonces el paramédico inyecta algo que el médico le ha dicho, pues el paciente se estabiliza, mejora y llega, o dura hasta llegar al establecimiento de salud y bueno, y recibe pues, su tratamiento. Para eso sirve la transmisión de datos. Hay una realimentación, bueno, los programas automáticos van a llevar o están llevando, es el cual un sistema para que sea estable tiene que realimentar, ¿no? Tiene que recibir si se está midiendo bien o no. Se realimenta. Y luego hay algo que dice energía aplicada a radiaciones. Por ejemplo, en electroencefalografía, ¿qué es lo que sucede con la electroencefalografía? Por ejemplo, es tomarte una gráfica de funcionamiento neuronal. Si estás en un problema neurológico, el médico te dice, te toma tu electroencefalograma y después te encuentra que oye, la neurología no se entiende. Algo falta, algo que tienes oculto. Entonces, ¿qué significa energía aplicada a radiación? Por ejemplo, lo incentivan con una luz, lo excita con una luz, a diferentes tipos de frecuencia, ¿no? O sonido también, a diferentes tipos de frecuencia. Y a uno le sigue tomando la electroencefalografía. O también le aplican, ¿no?, una descarga, ¿no?, permanente, ¿no?, pulsada, 100.000 veces, una cosa así, con tiempo rápido, y de repente aparece una señal que no es la que la persona tiene. Y eso se llama potencial evocado. O sea, es una respuesta a un estímulo. ¿Bien? Y esos estímulos están asociados a diferentes patologías. ¿Bien? Entonces, acá está el problema. No era en forma espontánea, porque la representación del corazón, la representación de la electroencefalografía es espontánea. Pero si le da un estímulo, va a salir un potencial evocado, que no es espontáneo. Y eso sirve para definir una patología. La tecnología hay y los equipos tienen que tener eso. Entonces, un sistema de instrumentación biomédica, un sensor. Y el sensor, por ejemplo, para señales bioeléctricas, es un electrodo. Para mí el corazón, cerebro,
músculos y visión, electrodo. Para medir presión, se utiliza el strain gauge, ¿no? Se presiona y reacciona a la presión. La saturación de oxígeno, color. Que cuando uno respira, el oxígeno llega a los alvéolos, se transmite a la sangre y la sangre cambia su color y se vuelve rojo intenso. Luego, con el metabolismo, genera CO2. Al adquirir CO2, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve un color azul. Porque el oxígeno se está metabolizando, color azul. Luego regresa, ¿no? Y al llegar nuevamente a los alvéolos, nuevamente el paciente inspira, nuevamente se oxigena la sangre y así sucede algo que se denomina el ciclo de Krebs, algo que he estudiado en la familia. Entonces, ¿qué voy a medir ahí? Color. Entonces, la saturación de oxígeno es la medida de color. Entonces, ¿qué tipo de sensor utilizo? Un fotodiodo que me emite un color y se capta. Se llama espectrofotometría. Absorbe y se ve cuánto de rojo hay. Y eso que puede decir se expresa en porcentaje. 98% de saturación de oxígeno. Eléctricamente significa 98% de color rojo de la sangre. El otro 2% es color azul, producto del metabolismo. La información obviamente va del hombre al instrumento. ¿Quién es el que genera la señal? El paciente, la persona. Entonces, las líneas continuas no son esenciales. La instrumentación biomédica es parte de la instrumentación electrónica. Y los valores de la instrumentación electrónica son valores grandes. Por ejemplo, una caldera para generar vapor, que significaría que tendríamos nosotros 180 grados Celsius o 130 grados mínimo. ¿Qué puedo tener ahí? Una variación de 5 grados. No se va a notar porque siempre está el vapor. Pero un paciente, el paciente es 36,5, 37, más o menos. Si yo le doy un error de 5 grados Celsius, no sirve el instrumento, porque la magnitud es pequeña, la variación es poca. Porque no puedo tener un error de 5, el paciente puede tener 40, está pues convulsionando, ¿no? Pero el equipo no me marca que está con falla, ¿no? Porque tiene un error de 5. Por eso, por ejemplo, las incubadoras o los monitores tienen una precisión más o menos 0.1 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, para un instrumentista, preparar un instrumento que tenga un error de 5 grados, facilito. Ya. Haz para que sea 0.1 grados Celsius. Ahí está el problema. Y además, tú para poder vender un instrumento, tienes que cumplir una normativa, la IEC 60601, lo que hemos visto hace poco. Entonces, esa se tiene que cumplir. 0.1 grados Celsius, a ver, traten de, o con un electrónico, a ver si que lo pueden desarrollar. Complicado. Hay para ese tema. Hay que ensayar demasiado y no se logra. Entonces, para diseñar un equipo que sea aplicado a personas, tiene que cumplir normativa. Bien, conceptos. Entonces, para saber qué cosa es la bioingeniería, qué es la biomédica, o la filosofía misma. Marco Valentinossi es un científico argentino, ¿no? Que fue miembro de la IEEE, la primera IEEE, ¿no? Y estudió ciertos conceptos en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Argentina fue el primer país que tuvo
de ingeniería biomédica, ¿no? O de bioingeniería. Yo defino que la bioingeniería es el concepto de ciencias exactas con la ciencia biológica, ¿no? Entonces, en ese traslado salió la bioingeniería. Entonces, ciencias exactas, matemáticas, física, la ingeniería, ¿no? Concepto de ingeniería. De ciencia biológica, biología, ¿no? Anatomía, ¿no? Fisiología. Entonces, de ahí nació la bioingeniería. Ese de la IEEE. Y acá en Argentina, ¿no? Y en general en Latinoamérica, la bioingeniería tiene dos áreas: ingeniería biomédica, y dentro de la ingeniería biomédica está la ingeniería clínica. Por eso cuando hay algunos conceptos, ¿no? Que dicen que yo quiero ser ingeniero clínico, ¿no? Pero no biomédico, no conocen el concepto de la filosofía. El ingeniero biomédico abarca la ingeniería clínica, por eso que acá se lleva el curso de ingeniería clínica, ¿no? Entonces, la ingeniería biomédica en general puede encargarse de lo que es la implementación, ¿cómo se llama? Proyectos, ¿no? De prototipo de equipos, etc., ¿no? Y la ingeniería clínica se encarga de la gestión, que es lo que requiere más el país. Entonces, lo que dijo Mabel Linus, la ingeniería estudia y busca la aplicación de principios y métodos de las ciencias exactas en general y de la ingeniería en particular. ¿Por qué creen que acá se ha creado una escuela de ingeniería biomédica? Porque es la Facultad de Ingeniería Electrónica, por eso. Es la ingeniería que tiene el conjunto de conceptos ingenieriles para aplicarlo a la medicina. Y la escuela, y la Universidad de San Marcos tiene biología, tiene medicina, tiene odontología, tiene física, para física médica. O sea, reúne todos los conceptos para poder tener acá una escuela de ingeniería biomédica, ¿no? Basado en la filosofía, ¿no? De ese concepto. Y la bioingeniería, o la ingeniería biomédica, tiene diferentes especialidades. Algunas de ellas, biomecánica, biomateriales, instrumentación biomédica, biosensores, imágenes médicas, y diríamos un largo etcétera. Porque como estamos viendo todo lo que está apareciendo, ¿no? Ya hay más equipamientos, hay más conceptos, ¿no? Para aplicarlos, hay más especialidades. Estas son algunas de las clásicas, digamos, pero ahora hay mucho más. Y la ingeniería clínica, según el Colegio Americano de Ingenieros Clínicos, es parte de la ingeniería biomédica. O sea que incluso en Estados Unidos lo definen como parte de la ingeniería biomédica, que se centra en la atención del paciente. El ingeniero clínico es aquella persona que aplica conocimientos científicos, tecnológicos y métodos de la ingeniería en el entorno del área de salud. Es decir, trabaja en un hospital, ¿no? Como gerente de ingeniería clínica o director, ¿no? Y puede que todos los equipos estén confiables, o sea, habría que hacer un programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Correctivos y gestión de compra o de reposición. Y lo que hemos venido hablando de dispositivos médicos es cualquier instrumento, ya esto es de lo que está en la ley de dispositivos médicos, aparatos, máquinas, software. ¿Por qué el software puede ser un dispositivo médico? Qué raro, ¿no? Hay un equipo médico que se llama audiómetro. Quiero saber cuánto oye. Consta de un circuito electrónico con diferentes frecuencias: audífono, parlante, parlante, micrófono. Entonces le van enviando una frecuencia y el paciente tiene que responder, ¿no? Si lo escucha o no lo escucha, ¿no? Hay sonidos graves, ¿no? Diferentes tonalidades que el paciente no escucha, y le hacen un mapa, ¿no? De cuánto escucha. Él necesita, los agudos no lo escuchan, solamente algún tipo de tonalidades, por lo tanto necesita cierto tipo
Pero en software también se puede hacer. Diseño, diferentes frecuencias, coloco un parlante y el paciente lo escucha. Entonces, no es un instrumento hardware, es una PC, una laptop, donde está ese software. Ese software también es un dispositivo. Entonces también se requiere, acá hay, en Perú lo han hecho, no sé si tenemos. Aunque, bueno, es un poco discutible porque no tiene un registro FDA, le falta un registro, pero sí funciona. Por la clínica, lo que es seguridad y salud de trabajo, la clínica tiene. Bueno, entonces, un software puede ser un dispositivo médico, puede ser un equipo biomédico también, de tecnología controlada. Ese sería un equipo de tecnología controlada. ¿Ustedes han escuchado de electrocirugía? Un electrobisturí, cuando un paciente, una cirugía lo va a cortar, por el efecto del calor genera un corte, una coagulación. Pero puede que el equipo exceda una potencia, puede causar daño al paciente. Este tipo de tecnología controlada va censando, ¿no?, la densidad del tejido y va disminuyendo o aumentando su calor para generar el corte o coagulación, el efecto biológico. Entonces, es tecnología controlada, a eso se refiere. Pero un monitor, por ejemplo, no necesita. Te vas a extraer la señal y no te va a causar un daño el monitoreo. ¿Ya? Todos los componentes, partes, accesorios, programas informáticos, ¿no?, propuestos por el fabricante. Ojo, el fabricante es el que te diseña cómo dar mantenimiento, ¿no?, saber si está funcionando bien o no. Pues el fabricante es algo que de tener en cuenta, ¿no?, cuando uno haga un mantenimiento preventivo. Estoy cabeceando rico, bueno. Hay algo que se llama confiabilidad. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué significa la confiabilidad? Yo soy jefe de la unidad de ingeniería clínica. Tengo mi carro, pues, un poquito grande, 7000 equipos. Entonces, tengo 60 ventiladores, prevalentes, 250 ventiladores. Entonces, y llegan pacientes. Cada día, ¿no?, un montón de pacientes. Entonces, ¿qué pasa si yo llevo el ventilador y a la hora se para? Mi índice de confiabilidad disminuye. ¿Y a qué se puede ver? Bueno, el manual del fabricante dice que después de 5000 horas tengo que cambiar el kit. No, porque como hay neumático, entonces por ahí hay diafragmas horribles, los cuales se vencen y entonces no levanta y no funciona adecuadamente. No da la presión, no da el flujo, o mal el equipo, haga mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ingeniero clínico, ¿no?, encargado, no ha seguido los procedimientos establecidos por el fabricante. Y eso hace que mis equipos no sean confiables. Pues se cae uno, se va a caer otro. Entonces el médico con justa razón te va a reclamar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú tienes que entregar los equipos que funcionen, ¿no? Entonces ahí es el concepto de la confiabilidad, es que yo tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? El fabricante me dice que yo tengo que cambiar cada hora. O sea, los ventiladores dan mantenimiento por horas, número de horas. 500, 1000, 2500, 5000, fuera de un preventivo, ¿no?, menor. Porque si el fabricante me dice que tengo que cambiar algo, tengo que cambiar. Entonces tengo que hacer un programa de mantenimiento que me alerte, ¿no?, para mandar un personal para cambiar los repuestos en ese momento. Pero me olvidé comprar. Pero para eso estás tú, para gestionar las compras. Cuando llegue a las 500 horas, tú tienes que tener el repuesto y lo cambias. Cuando llegue a las 5000 horas, tienes que tener el repuesto y lo cambias. Entonces eso que hace que tu índice de confiabilidad suba.
Y tú como ingeniero responsable también, ¿no? Ese ingeniero hace trabajo con conocimiento, ¿no? Y la aplicación, ¿no? Que corresponde. Entonces, eso es lo que uno debe tener en cuenta. Mantenimiento programado, ¿no? De acuerdo al fabricante. Yo lo anoto en papel, no nada que es un sistema informático. ¿Para qué? Para que te alerte. Y además yo quiero tener un reporte de fallas. No voy a juntar todos los papeles. Tengo que tener un registro histórico de la falla. Tengo que tener un sistema informático que me permite en cualquier momento saber. Bien. Entonces mi índice de confiabilidad sube. En una clínica sería fatal. Vete, no eres competente. Entonces, eso tenemos que tener. Los médicos tienen sus pacientes. Y los biomédicos que tenemos, también pacientes, son los equipos médicos. Estarán a nuestro cargo. O sea, nosotros tenemos que ver de que esos equipos estén funcionando. Y la única forma es aplicar las técnicas, ¿no? Tener conocimiento del equipo, programar adecuadamente, preventivo, correctivo, comprar los repuestos, ¿no? Y tener un sistema informático que permita saber, ¿no? A ciencia cierta que los equipos están operando. Eso significa entonces la confiabilidad del equipamiento. Y es algo que ustedes van a trabajar en eso. En ese caso. Bueno, un dispositivo médico sirve para diagnóstico, prevención, supervisión, alivio de una enfermedad, compensación de una lesión, de una deficiencia. Para investigación también, diagnóstico del embarazo, control de la concepción, todo es un dispositivo médico, ¿no? Y eso está en la ley de dispositivos médicos. Cuidado durante el embarazo, nacimiento del mismo, productos para desinfección y esterilización también. Por ejemplo, ¿qué es crítico el punto C? En un hospital puede haber partes que estén infectadas, ¿no? Porque estamos con personas. ¿Qué es lo que pasa? Hay un área que se llama central de esterilización. En una operación, una cirugía, por ejemplo, se utiliza instrumental. Pero ese equipo no solamente debe estar desinfectado, tiene que estar estéril. Estéril, que es un concepto mucho mayor que desinfección. Desinfección que pasas alcohol, ya, pero con eso puedes operar. No puedes. Tienes que usar guantes estériles. ¿Y qué significa estéril? Significa un elemento bacteriológico fuerte, se llama espora. O sea, la espora es un elemento infeccioso resistente, ¿no? A la esterilización. Solamente sucumbe, ¿no? Con temperaturas mayores a los 129 grados Celsius. O sea, una esterilización. Entonces, si usted tiene una operación, así el médico aporta, utiliza todos los instrumentos quirúrgicos, ¿y qué pasa si uno está no estéril? El paciente puede fallecer. Mucho cuidado. Y para eso se utilizan algo que se denomina testigo, ¿no? Mandan en una autoclave, se coloca un testigo. Ese testigo es una espora. Entonces, tiene un color blanquecino. Y después de los 45 minutos que ha esterilizado, cuando sacan todo el material, ven el testigo. Se ha tornado, o sea, se ha virado ha virado a un color azul, está estéril, porque ha muerto esa espora. Entonces, ¿y cómo se definiría un instrumento estéril? Que tiene un SAL, índice de esterilidad, de 1 entre 1 millón, de que puede tener un elemento contaminante. ¿Sabes? Esa probabilidad es muy grande. Entonces, y eso se logra con un sistema de gestión de calidad, con una ISO, la 17025, ¿no?
mediante la cual la central de esterilización, ¿no? Sigue todos los procedimientos detallados para que al final, incluso con trazabilidad, o sea, la persona que recibió el material, el instrumento que se ha utilizado y así, ¿no? Hasta llegar a la esterilización. Todo etiquetado. Y al final de cuentas, si que por ahí hay algo que está contaminado, vas a ver quién ha sido el que ha hecho ese proceso. Así, y eso es un sistema de gestión de calidad. No puede transitar cualquier persona, solamente las personas indicadas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo logro que un instrumento tenga la probabilidad de 1 entre 1.000.000 de estar contaminado? Solamente mediante un sistema de gestión de calidad, y eso lo logra la central de esterilización, ahora se denomina moderna, ¿ya? Que tiene lavador desinfector, tiene, ¿cómo se llama?, autoclave, tiene también autoclave por peróxido de hidrógeno, o por esto también, autoclave con vapor saturado, 130 grados, pero por ejemplo los endoscopios, ¿cómo los esterilizan? El endoscopio tiene que estar estéril. Y si lo coloco al autoclave, pues ¿cómo se llama? Se malogra. El corrugado del ventilador, de la máquina de anestesia, ¿cómo lo esterilizan? Entonces, el eco es óxido etileno. En una cama se coloca el gas a baja temperatura, 50-55 grados Celsius, y esteriliza. O químico. O también por el peróxido de hidrógeno. También una nube, ¿no?, de peróxido a baja temperatura, también entre 45 y 55 grados Celsius, y esteriliza. Son esterilización a baja temperatura. No son casos puntuales. Y la mayor carga está en la autoclave. Ropa, instrumentos, ¿no? Todo se esteriliza ahí. Cuando van al dentista también, tienen que ver ustedes ahí una autoclave para que esté estéril todo lo que ustedes están aplicando. Eso también. Eso es algo que se está ya desarrollando para hacer un poco más de supervisión. ¿Ya? Porque normalmente ustedes ven, tienen ahí una estufa que ya no se usa, la estufa, que es autoclave. Eso esteriliza bien. Entonces digo, la bebida significa sal en esterilización, SAL. Y ya luego para que ustedes entiendan el concepto. Un dispositivo médico no puede ser pues, un medicamento. Ese no es un dispositivo. Un hospital, por ejemplo, ¿no? Un hospital es una definición así, digamos, no tan compleja. Es una organización multidisciplinaria, ¿ya?, donde se juntan médicos, ingenieros, enfermeras, ¿no?, administrativos, proveedores, ¿no?, por la finalidad de obtener Lo cobro el toque esto. al usuario, al paciente, que el paciente se sienta bien, ¿no?, y que reciba un tratamiento adecuado. Entonces vemos por ahí, por ejemplo, ¿no?, la estructura de un hospital, ¿no? Este es un hospital del Ministerio de Salud, ¿no? Normalmente tiene la dirección y luego tiene la unidad de administración y por acá está, ¿no?, la gestión de la calidad, ¿no?, y la parte de lo que es asesoría, ¿no? Y por acá están todos los servicios, están pequeños, y nosotros podríamos estar por aquí, por esta área, que se llama la unidad de servicios generales de mantenimiento, ¿no? Es una estructura típica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el concepto de hospital moderno? Entonces, ya no estamos hablando del concepto tradicional de un hospital. Por ejemplo, ustedes van al 2 de mayo, alejados, es lúgubre, ¿no?
Está más bonito la funeraria. ¿no? Conceptos de construcción, potencialidad actual y futura con herramientas como fin. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, cuando se diseñaban hospitales, ¿qué es lo que hacían? Venía el médico, el arquitecto y el civil. Hacía un cajón ahí. Decía, bueno, y el que llevaba la voz cantante era el arquitecto. Esto va a ser de esta manera. Un autoclave, un tomógrafo. Bueno, un tomógrafo que la vez pasada tenía, ¿cómo se llama? 60, ¿no? O 3 metros por metro y medio, ¿no? Y ¿Ahí cabe? 80 centímetros. Incluye un cubículo así, claro, tomógrafo. Total que cuando compran el tomógrafo, No cabe. no Digo. cabe. Hay que romper todo un tema. Y eso ha pasado infinidad de veces. Es un pilar del niño que está acá en San Borja. Al tomógrafo que llegó, tuvieron que romper. Cuando llegó el autoclave, también tuvieron que adaptar. Un tema. Entonces, ahora ya ha cambiado. Ahora ya están con los ingenieros electrónicos que tienen maestría, tienen experiencia, que ya están ahí. Y el BIM, creo que han escuchado el BIM, un programa en el cual tienen el hospital y tienen el equipo, ¿no? Colocan, o sea, simulan, ensayan, ¿ok? Como ahora en la página web de los proveedores tienen las dimensiones, entonces lo pueden trasladar ahí. ¿Okay? Entonces ya está ahí un poco más definido el concepto de hospital moderno. ¿Sí? Que lo construyes y cuando llegue el equipamiento tiene que quedar en el sitio en el cual ha sido diseñado. Entonces, ese tipo de simulación es más correcto. Eso también tiene que ver con la compra. Por ejemplo, ¿no? Un hospital. Por eso la informática es necesaria, ¿no? Conocer las historias clínicas, ¿no? Si yo trabajo en un lugar, tengo que saber cuántos pacientes han sido atendidos en el servicio. ¿Sí? Entonces, si en un hospital tienen para tomografía, han ido 2.000 pacientes todo el año, de los cuales 1.800 eran para huesos, traumatología. Y 200 para otros tipos de especialidad. Pero a la hora de comprar, van a comprar un tomógrafo de 64 portes, que es para estudios de corazón. Y cuesta como 30 millones. ¿Y cuánto cuesta uno para traumatología? 1,5 millones. Hasta menos, porque son de 12 portes. Ah. Y de 64 portes con tomos y de 128. Y eso servía para monitorear el corazón y movimiento. No hay que Entonces, hay que comprar 64, moderno. Ya, perfecto. No estaría bien. Pero si yo analizo como ingeniero y veo que solamente tengo 50 pacientes al año para corazón, mejor compro para los 1.800 que es para traumatología, para hueso, ¿no? Que para eso me sirve ese tumor. ¿Bien? Y a esos 50 pacientes los mando, los refiero a otro hospital que tenga esa probabilidad. O al INCOR, que es especialista en corazón, que tiene su tumor. Entonces, tenemos también que definir, tenemos que ver. Para proponer algo, tenemos que conocer también, ¿no? Cuántos pacientes se han atendido en el hospital, ¿no? De qué especialidad, para saber, ¿no? Y asesorar adecuadamente qué tipo de tecnología necesitamos. Y con eso le ahorramos pues, al hospital, ¿no? Eso pasó en el hospital Carrera, que compraron un equipo de esas características, de los cuales está subutilizado. Se ha gastado de más. Ese fue el problema. ¿Ya? Pero está ahí, ya, yo tengo un tomógrafo para corazón. No lo uso, pero lo tengo. ¿Ya?
el hospital tiene que ser altamente funcional. ¿Ya? Y funcional significa que por ejemplo, el que está hospitalizado no puede cruzarse con el consulta externa, ¿no? O sea, tiene que estar separado. Eso se llama funcional. Otra cosa más, el paciente de medicina nuclear ingiere radioisótopos y va a, ¿cómo se llama? Va a estar irradiando radiación gamma. Está al frente del tomógrafo. Ya me desperté con agua. El tomógrafo solamente irradia cuando se toma la placa, nada más. Y el otro paciente que irradia, 2 horas por lo menos sigue irradiando, ¿no? Entonces, si está frente a frente, puede pasar el paciente que está irradiando o el paciente rayos X que habla irradia, ¿no? Entonces lo contamina con esa radiación. Eso no puede ser. Entonces, ese diseño es no funcional. Tiene que ser funcional. ¿Dónde pasó eso? En Icor. Pasó ahí. Entonces, vino ¿quién? Vino el IPEM, ¿no? Hicieron una visita técnica. ¿En dónde pasó eso? A ver. ¿En dónde pasó eso? Esto no puede ser. Copan aquí, en la parte del diseño del hospital, correcto. Pero no es funcional. Porque eso no puede suceder. No se puede cruzar. Entonces, como dice usted que debe tomarse ciertas medidas por los equipos y todo eso, y la parte del diseño del arquitecto, la organización del hospital también participa en el equipo, o el arquitecto es un especializado en hacer eso. Yo vengo a participar en su función, en ver que los currículos sean los acordes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ahí está. Que tú, el tomógrafo tiene. Chuto, me voy a tener que editar el video. Hay que ver esa parte. Esta parte del 2, qué asco. El autoclave tiene agua. Ah, hay 2 horas renderizado, casco. ¿Cómo se llama? Ducto de salida. Entonces, eso tiene que ver el autoclave tiene esta característica. Tiene que contribuir en ese aspecto. Sí, conjuntamente. Entonces se llama multidisciplinario. Ya no es que el construir hospital solamente es como se llama el civil o el arquitecto, ¿no? Ya no es así. Y también para recibir los equipos médicos, ¿no? Para la adquisición. Suponte que no han participado, ¿no? Pero el médico recibe los equipos médicos. Ya no lo recibe el médico, no lo recibe el arquitecto, no, el médico recibe. Hay un área que tenga ahí para eso. Conectable. ¿Ya? Conectable significa de que los servicios esenciales tienen que tener una conectividad, ¿no? ¿Ya? O sea, un camino seguro, accesible. Por ejemplo, la ambulancia, los pacientes con discapacidad, por ejemplo, silla de ruedas. Y ahora pues, un hospital no puede darse el lujo de no tener esas cosas. Eficiente. En este caso estamos hablando de recursos. Los recursos tienen que ser más. Diseñado para gastar adecuadamente. Estético. El concepto de hospital, ustedes ven ahora los nuevos que están construyendo ya no son tan lúgubros como el 2 de mayo, el Loaiza, ¿no? Es antiguo, o la maternidad de Lima, ya necesitan un cambio, ¿no? O sea, necesitan ser un hospital moderno. Productivo. Bueno, acá en varios aspectos, ¿no? O sea, gastar menos insumos y atender mayor cantidad de pacientes. Eso le toca también al médico, ¿no? A veces los médicos no. Claro, ustedes han visto algunos reportajes, ¿no? Donde, por ejemplo, no hace su turno completo, ¿no? El hospital de niños que se graba, a veces en todo hospital no cumple, eso lo hace que no sea productivo. Porque ellos saben, se quejan, no, que no te lo hacemos así, claro, que hay algunos, pero no todo. 50-50, digamos. 50% son así, 50% no pasa nada. Y un caso, por ejemplo. Bueno, el hospital, quise poner camita, porque salió canasta.
medicina con radiación ionizante, tanto nuclear como de radiación. ¿Qué es lo que pasa? Realmente los médicos, radiólogos, están en su escritorio, no protegidos. Ellos solamente evalúan la placa y nada más. El que está por la radiación, ahí en peligro, es el tecnólogo. Es el que aprieta el botón, ahí está. Entonces, pero hay una ley que ha salido por ahí. Todos los que están expuestos a radiaciones ionizantes en un trabajo efectivo tienen una remuneración adicional y 20 días de permiso al año adicional a su hora. Okay. El que no lo usa, el médico piensa, cuando él no tiene ese problema, esa es la situación. ¿Sí? ¿Será que esta vez podríamos tener una opinión? No vamos a empezar. Mejor. Si el día de hoy podríamos tener unos minutitos más temprano. Tan grande, mírele. No. Media más, profe. ¿Cuánto vos entonces? Sustentable seguro también. Ese es el concepto de hospital nuevo. Más bien, a ver si investigan un poco para ver qué es hospital moderno, para preguntarles después si nos tienen claro. Mira, pues ya lo pago ya. Pues ahí está la definición, ¿no? El funcionamiento de un hospital es complejo. Va a correr. ¿Cuáles son las diversas tecnologías? Hay diversas especialidades. Personal médico y asistencial en el manejo del paciente. Ojo, si yo voy a un hospital, ¿qué puedo decir? Bueno, el hospital está hecho para que los médicos trabajen bien, que los ingenieros tengamos trabajo. El hospital está diseñado para beneficio del paciente. Que tengan en cuenta ustedes eso. El hospital es para beneficio del paciente. Todos tenemos que trabajar para que el paciente que ingrese sea bien atendido con equipos confiables, ¿no? Con la mejor tecnología. Esa es la finalidad. Historias clínicas, tratamiento de información, medicamentos, todo, ¿no? Todo está amarrado, ¿no? En la farmacia tiene que haber los medicamentos. La administración también, a veces, por ejemplo, acá en la administración es un poco de que a veces no están los que corresponden, ¿no? Mucho amiguismo, ojalá que se destierre algún día, porque ya es un problema. Un buen servicio de salud, eso es. Historias clínicas, por ejemplo, hay bastante campo por ahí, ¿no? Acá no está implementada todavía la historia clínica electrónica. El MINSA, por ejemplo, no tiene. El salud tiene algo de eso, pero todavía no es 100% seguro. Hay trabajo que hacer en el MINSA, ¿no? Que es el pariente pobre de la salud. ¿Sí? Porque el salud tiene más recursos, fuerzas armadas y policiales tienen. Aunque el MINSA también en algunas regiones, eso también. Hay unas regiones que tienen carro minero, y la verdad es que hacen cualquier cosa menos Ancash. Deberían tener un hospital perfecto, pero ahí tiene un montón de plata. No lo aplican. Entonces por ahí hay bastantes trabajos todavía por hacer. El hospital es parte integrante de una organización médica y social. Claro, un hospital apoya a la comunidad, el entorno. La misión es proporcionar al área de influencia asistencia médico-sanitaria completa, tanto curativa como preventiva,
y los servicios irradian a la población, al entorno. Y también el hospital normalmente es un hospital docente, también de casi la mayoría de hospitales tienen eso. Y de investigación biosocial, ¿no? Para ver qué tipo. Van a Pueblo Libre tiene una patología diferente a la de Callao, o a las de San Juan de Lurigancho, o sea, no son iguales, ¿no? Y en las regiones también. Por eso que los equipos deben comprarse de acuerdo a las patologías de la población. Este concepto moderno es mucho más amplio que la idea tradicional del hospital, ¿no? Como un lugar únicamente para el tratamiento del paciente, ¿no? O sea, solamente internado, ya no es así. Con este sistema inalámbrico, ya no va a ser necesario que el paciente vaya al hospital. ¿Por qué? Porque te está monitoreando de lejos y el médico te puede ver. Ahora hay, por ejemplo, para la diabetes hay un sistema en el cual por el IoT tiene sus sensores y se van a una central. Y el médico, el endocrinólogo, va al paciente, lo puede ver en tiempo real cómo está su azúcar y lo monitorea. Y si está ya excediéndose de esa patología, puede indicarle, oye, deja de comer, ¿no? O camina, o toma esta medicina, ¿no? Cosas así. Eso es lo que este tema de la red inalámbrica, ¿no? De biosensores va a llegar a eso. Una red corporal completa que te van a monitorear todo, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a ir al hospital? Ya no es necesario. Ese es el concepto que estamos hablando. Entonces, el hospital es un sistema integrado, ¿no? Medicina preventiva y curativa. Atención ambulatoria, por ejemplo, y domiciliaria. Por ejemplo, el PADOMI está. PADOMI van, por ejemplo, los adultos mayores van por el PADOMI y lo tienen en su casa. Con el COVID también han ido, lo han vacunado. O sea, esas cosas, ese es el concepto de hospital rural. Ya se está implementando de a poco, ¿no? Falta construir hospitales de esta característica. Por ejemplo, ahí vemos un estándar internacional, una cama por cada 1000 asegurados. Y el déficit en salud, hasta el 2011, lo último que se tiene, es 1418 camas. Por eso que salud ha empezado a construir hospitales. Necesita 1418 déficit de carga por cada 1000 asegurados. Es un montón de necesidades. Tómate una a nivel foto. nacional. Eso es algo para tener en cuenta. May, loco, justo pasó el video. Bueno, aquí para terminar, por hoy, ¿cuántos niveles de Hasta atención? lo que va a terminar, creo. Es básico el primer nivel de atención. Luego viene un segundo nivel y finalmente un nivel superior. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿qué pasó? Han tratado, no sé, tiene otro concepto. Todos los centros de salud, que es el primer nivel de atención, cerrados. Todos a su casa. ¿A dónde fueron? A los hospitales. Los hospitales saturados, una locura. Y ahora no sé, que lo entrevistan a Zamora, eso. Quisieron ser política, no se probó, o sea, la verdad que no sé, están acá. Entonces, el primer nivel de atención es el sistema básico. ¿Para qué? Para que no vayan al hospital más grande. Entonces, el primer nivel de atención es básico, es para la comunidad, ¿no? Cosas básicas para la vacunación, postas médicas. Centro de salud, postas médicas, centro de salud. Debe tener básico, laboratorio, ¿no? Unidad de resucitación neonatal, emergencia y transporte, ¿no? Una ambulancia. Ahí se podía haber atendido primero.
Y un segundo nivel de atención ya es distrital. Es un hospital de 50 camas, 150 camas, que hay un montón. Y se tiene una emergencia, tiene un laboratorio, ¿no? Una unidad neonatal, atención pediátrica y adultos con UCI, la unidad de cuidados intensivos y neonatal, y también una sala de operación. Ahí no se puso bien. Y finalmente pues, el hospital que tiene todo. Hospital como Barrabalear, Almenara, donde era el último lugar donde había que llegar. Pues, esos son los niveles de atención que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando vayamos nosotros a definir, ¿no? Oye, ¿qué tipo debe tener un hospital de primer nivel? Ahí está el servicio. Ah, neonatal, una incubadora. Ah, pues tiene ambulancia. Ah, un incubador de transporte. Tengo medicina general. Ah, ya, mis arreglados. ¿Okay? Para hospital. ¿No? Servicio de medicina, cirugía, emergencia. En emergencia, como les digo, Agarra. o sea, así poco a poco se va Agarra, poniendo. perdón. Aunque en el Ministerio de Salud hay Agárralo. una norma técnica, ¿no? Sanitaria, donde se especifica qué equipo debe tener cada nivel de atención. El hospital de segundo nivel también, aquí, de acuerdo a eso, se ve qué equipo se va comprando para que ese hospital funcione adecuado. Y un hospital grande también. Frío. Hay otro nivel, ¿no? Instituto. Ya no quiero. Por ejemplo, el instituto puede ser Instituto Nacional del Corazón, el informe, especializado en corazón. Eso no es un hospital común, es un instituto, solo para el corazón. Esa es la especialidad. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, solo cáncer. Ahí no tratamos otras cosas, no van por dolor de estómago, ¿Por qué lo estás poniendo tilina? nada, solo cáncer. Diferentes tipos de cáncer. Instituto Nacional del Niño, solo niños. Ahí no van adultos, solo los niños, ya a cierta edad. Instituto Materno Perinatal. Embarazadas y están, y las que han dado la partimiento. Toda la tecnología solo para eso. Entonces, también hay un nivel de instituto. Ahora se está replicando, ¿no? Neoplásicas hay ya en varias regiones. Esa es la idea. Ma, está sacando las fuleras. ¿No? Lo que pasa nomás es que el ente que debe construir es el Ministerio de Salud. ¿Quién sabe construir el hospital? El Ministerio de Salud tiene su área, se da tantos años. De salud también. Esos son los organismos que deberían construir. Pero a veces, como le digo, es una mala política, ¿no? Nosotros se creó la autoridad para la reconstrucción por cáncer. ¿Para qué lo construyeron? ¿Para qué lo diseñaron? Por lo guay, por todo lo desastres naturales. Ah, claro. Y si vemos el 50, han construido colegios y hospitales. Viene el niño y hasta lo guay. Para eso se había sido diseñado para funcionar. Ahí es un poco el problema. Entonces, le comento esto porque eso se ve y no se dice, ¿no? Pero siempre es bueno que en algún momento te des cuenta de llegar a tener un poder de decisión y la tengan clara, ¿no? De cosa lo que se debe hacer acá en el país. Al final de cuentas, la salud, pues, todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Algo rápido. Para, ¿dónde te ligo? En la lista. Ah, Tilín no nace matrícula.